En algún momento habrá que ponerse de acuerdo para que se conjuguen lo que es la estrategia orientada a lograr la autosuficiencia alimentaria de parte de México con relación a países del extranjero. Por ejemplo, ahora mismo se exporta cualquier cantidad de toneladas de maíz de los Estados Unidos. Ese es hacer al campo mexicano redituable, hacerlo autosuficiente, lograr la autonomía, es uno de los propósitos, diríamos, centrales del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero por otro lado, hay productores agropecuarios a los cuales han resentido el cambio y el enfoque, diríamos, muy bueno desde el punto de vista de los planes, proyectos, pero no necesariamente efectivo al momento de distribuir el recurso de apoyo a los productores agropecuarios. Y bueno, también habría que decirlo que cuando hablamos de productores agropecuarios, tendríamos que señalar que hay también diferencias notables en el campo, ¿no? Hay grandes, diríamos todavía terratenientes, hay medianos productores y están los auténticos y reales campesinos, porque aunque no lo crea, en nuestro país todavía hay más de 30 y tantos mil ejidos y comunidades. Mari Jaramillo Alanís, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Juan Sánchez Mendoza. Buenas noches a los dos. Esto que les estaba poniendo como marco ha desatado una serie de protestas a nivel nacional, protestas que se han unido de productores agropecuarios con transportistas, y a la vez también está el tema de la nueva ley del agua que está por discutirse por parte de los legisladores. Sí, son dos temas diferentes, uno el del transporte y el otro el problema agropecuario, que sí tiene que ver con la ley de aguas nacionales, la nueva ley, sí, porque esta es atentatoria contra los pequeños productores principalmente, no contra los grandes terratenientes, porque ellos tienen concesiones desde hace décadas, y no solo para regar sus miles de hectáreas, sino también para comercializar el líquido y vendérselo a los pequeños propietarios o campesinos. Ciertamente el problema del campo es muy complejo y, como tú bien dices, se divide en dos sectores. Unos son los terratenientes, que siembran 100, 200, 1000, 2000 hectáreas cada uno, mientras hay campesinos que con una parcela de 5 o 10 hectáreas apenas sacan para medio alimentarse, ya no para comercializar el producto, porque también se encuentra con el problema del coyotaje. Hay acaparadores de granos, sobre todo aquí en México, que vienen siendo el maíz y el frijol, y esos acaparadores son precisamente los que dominan el mercado de los pequeños y medianos productores. Es un problema grave. Y en cuanto al agua, a ellos no les llega a cuentagotas, o tienen que atender sus sembradíos de temporal porque no tienen sistemas de riego. En cuanto al otro problema, el de los transportistas, también es una protesta válida, porque desde hace mucho tiempo ellos han sido extorsionados por la entonces Policía Federal de Caminos, por los agentes aduanales. Hoy lo hacen las policías estatales, la Guardia Nacional, ¿sí? Y también los aduanales, se encargan de pasarles charola, y si a eso le aumentas los altos costos del diésel y las cuotas que tienen que pagar, supongo, a la delincuencia organizada que tan de moda han puesto, el cobro de piso y el cobro hacia toda actividad productiva. Los transportistas se han quejado también mucho de la situación carretera, pero no sé hasta qué punto contribuyen al mejoramiento de las ruas y hasta qué punto también contribuyen a la recaudación hacendaria. Sí pagan los patrones de los productos de importación los impuestos ante la aduana fronteriza,
que van a dar a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Pero en el camino se encuentran una serie de problemas que tienen que solventar mediante moches. Y es así como estos transportistas han sido esquilmados. Ambas protestas son válidas y en el caso de los campesinos sí y no. No porque el tema sea politizado y quienes aparecen principalmente como los negociadores son quienes reciben apoyos federales de gran magnitud. Antes mediante el Procampo y ahora a través de otros apoyos. A ellos se les financian equipo agrícola, se les financian granos, fertilizantes y todavía se les garantiza un precio en el caso del maíz. Creo que es un trato desigual. Mari Jaramillo. Si las exigencias de los productores agrícolas, los grandes productores agrícolas y los transportistas tienen que ver. Son dos gremios, digámoslo así, que están aliados en estos momentos, parando carreteras, incomodando a terceros. Las exigencias son disímbolas, entre ellas piden los productores agropecuarios una garantía, precio de garantía del maíz de 7,200 pesos por tonelada, y ahí va lo que es el fondo del tema, el modificar la ley de aguas. ¿Por qué quieren que se modifique la ley de aguas? ¿Por qué hoy, cuando la crisis hídrica ha golpeado de una manera grosera a medio país? Por ejemplo, este año y el año pasado, en Tamaulipas, en el norte del estado, se ha tenido que poner sobre la mesa que los productores del distrito de riego 025, que por cierto, el 025 y 026 eran los distritos de riego más productivos de Tamaulipas junto con el Valle de San Fernando, y son los que más mecanización han tenido durante toda la vida. Y hoy se está planteando que se declaren temporaleros para que puedan acceder a los apoyos nacionales, federales, quiero decir. Hay un sinfín de problemas porque en estos distritos de riego, donde hay granos, donde ha habido una producciones históricas de granos, estamos hablando del maíz, del frijol, de algodón incluso en algunas zonas, y en el Valle de San Fernando de sorgo rojo, que ya sabemos no está dentro de la canasta básica porque el sorgo es un alimento forrajero. En algunos países del mundo se utiliza el sorgo blanco para hacer otro producto como tortilla, como otros alimentos, pero en México, en esta área del país, no se produce el sorgo blanco. Hay proyectos para que los productores cambien de cultivo, porque además la tierra se cansa de los monocultivos de años. Hay grandes intereses detrás de las manifestaciones y bloqueos carreteros. ¿Dónde está el interés? ¿De quiénes son los intereses? Ya decía el compañero Juan Sánchez y Clemente, la politización de todos estos temas. Es evidente que son productores que durante años se han manifestado y han obtenido ganancias, le han arrancado al gobierno local y federal apoyos y ya saben que cómo obtener más o presionar al menos para obtener más, parando carreteras, afectando el transporte, la fluidez de las carreteras de nuestra región, de nuestro país, y afectando a terceros, incomodando a terceros. Y yo quiero recordarles que en el pasado los gobiernos neoliberales, el gobierno del PRI y del PAN, aplicaban la ley a rajatabla, es decir, cuando los campesinos de lo que era la CIOAC, la Central Campesina Independiente, o la Central Campesina Cardenista, que sus bases están en San Fernando y en Aldama y Abasolo, se manifestaban y paraban alguna rúa, eran detenidos y encarcelados sistemáticamente. Hoy se ha entablado, creo que nada más hay un dirigente de los productores de San Fernando, del Valle de San Fernando, que fue detenido, pero después de hacer la manifestación, por otras circunstancias. Es decir,
Hoy hay diálogo con los campesinos, entre comillas y subrayado y en negritas, por favor, porque quienes se han manifestado y bloqueado carreteras han sido ciertamente, como dice el compañero Juan, los grandes productores que en el pasado eran los que obtenían todos los apoyos habidos y por haber, y se quedaron mal acostumbrados. Yo escuchaba a los viejos líderes campesinos de la CNC, decir, bueno, si la tierra ya no te da la producción de sorgo, cámbiale, cambia de grano. Bueno, vamos a hacer que produzca maíz. La tierra del Valle de San Fernando, del Plan del Alazán, que comprende San Fernando, las Carreta Vieja, la Carreta Nueva, 20 de noviembre, es decir, hasta la entrada de Reynosa, son grandes extensiones de tierra que fueron, desde el gobierno de Enrique Cárdenas González, fueran abiertas de una manera brutal al cultivo, porque había una política de aquel entonces que se llama que no quede ni un camino por sembrar. Y hoy tenemos la crisis que hoy enfrentan los grandes productores, porque los que viven ahí no son del sector social. Hay ejidos, evidentemente, pero no son los que están en las manifestaciones y en los bloqueos carreteros. Ellos piden pues los precios de garantía del maíz a 7,200 pesos la tonelada, y los sorgueros piden que el precio del sorgo por tonelada suba a los más de 6,000 pesos, y eso ellos lo saben, es inviable, es una narrativa que lo saben perfectamente. Ni el gobierno local ni el gobierno federal pueden modificar el precio que impone la Bolsa de Valores de Nueva York sobre los granos en el, no sé si el continente o en el mundo, pero no lo impone el gobierno mexicano, y me parece que es mucho ruido y sí hartamente politizado, porque ya sabemos que hay una diputada panista y otros activos de Acción Nacional y del PRI que están impulsando estas manifestaciones, que pueden tener toda la razón del mundo, sin embargo, están proponiendo cosas inviables. Bien lo dijo la presidenta ayer o hoy, no lo recuerdo, no podemos dar lo que no podemos sostener en la mesa, lo que no tenemos. Ellos están pidiendo una gran cantidad de dinero por una tonelada de maíz o por una tonelada de sorgo, pero es inviable. Prácticamente llevaría a la ruina no solamente al cultivo que están exigiendo que suba el precio, como a los demás cultivos, que hay que recordar que la canasta básica no se compone del sorgo, hay que recordar que está el maíz, que está el frijol, que están otros cultivos que sí tiene que ver con la soberanía alimentaria. Sí, el tema de la politización es evidente, ¿no? Porque por ahí no asoman, diríamos que la cabeza, quizá los líderes de organismos como la Confederación Nacional Campesina, tradicional del Partido Revolucionario, institucional. El Partido Acción Nacional pues no necesita tener, diríamos que, organismos de base en este sentido, hablando del campo, porque al final del día pues los grandes terratenientes están, diríamos que, de la mano con este partido y también con el PRI. De manera que algo hay de eso aquí en Tamaulipas. Por ejemplo, se comenta que en el caso de algún segmento, sobre todo el más radical, que tiene o ha hecho de su estrategia de lucha la toma de la carretera Victoria-Matamoros, Victoria-Reynosa a la altura de la Y, pues tienen un origen o un impulso o una motivación de carácter panista. Hablo de un grupo, el grupo que anima este tipo de tomas. Hay otros grupos al interior de este frente en donde pues, son más conciliadores y son dejar pasar a las personas, diríamos, que circulan por esta carretera. Y acá para el lado del Mante, para donde también hubo bloqueos, se habla de 5 o 6 puntos que estuvieron bloqueados en el estado, obviamente la ribereña, pero para acá para el sur, para el caso del Mante, pues obviamente por ese rumbo todavía tienen sus feudos, la familia Verástegui Hostos y algunos otros rancheros adinerados
que obviamente pues tienen su peso político específico y que se aprovechan la coyuntura para obviamente salir a reclamar. Fíjense bien, algo que de entrada es necesario discutir y es justo hasta cierto sentido eso de apoyar por parte del gobierno federal al campo. Es también justo y necesario pues lo que hace también el gobierno estatal, o sea, también entrarle a la apoya. Pero también aquí tendrían que entrarle las empresas como Maseca, las empresas que producen o que se llevan las grandes toneladas de sorgo, por ejemplo, que lo procesan y que lo regresan ya diríamos que industrializado. Ese tipo de alianzas tendrían que hacerse, porque de lo contrario, pues no habrá dinero que alcance en ese sentido. Entonces, por un lado está la politización, y por el otro lado está la necesidad que por parte del gobierno federal, pues ahora sí que se pongan las pilas, ¿no? Que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Julio Verdeguer, pues salga de su círculo y se dé una buena paseada por el país, que conozca los distritos de riego, que a lo mejor sí los conocen porque es una eminencia el tipo, pero bueno, necesitamos que eso que sea una eminencia que se demuestre acá en los hechos. Al campo efectivamente se la deben. Tendríamos que decir lo que los gobiernos de la Cuarta Transformación no han hecho una alianza sólida con la gente del campo. Quizá se apoya, y obviamente con los programas sociales, diríamos que al sector social del campo, pero para la producción, ¿qué? Sí se apoya con semilla, sí se apoya con fertilizantes, sí. Pero ¿es suficiente todo esto? No, pues los pequeños, pues diríamos, productores necesitan también mecanización, ¿verdad? También necesitan asesoría técnica, es una serie de cosas. Entonces, realmente está intrincado esto y es necesario que desde el gobierno federal, pues realmente se planten y que utilicen la fortaleza que tiene el sector social y el sector medio, pues para obviamente poder tener una respuesta en la producción, ¿verdad? Para poder tener una respuesta a las demandas de... Y por último decirles que efectivamente los terratenientes en otro tiempo eran los consentidos. Miren ustedes que hasta uno de ellos estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recordemos que Vicente Fox puso al señor aquel que se denominaban el rey del ajo, Javier Usabiaga. Bueno, y aquí tienes en Tamaulipas a Miguel Alemán Migliolo. Bueno. ¿Cómo era? Gonzalo. Gonzalo Alemán Migliolo. Estuvo con Egidio. Estuvo con Vaca. Bueno, sí, pero lo deschongaron rápidamente, rápido, ¿verdad? Sí. O sea, quiero aportar unos datos sobre Gonzalo Alemán, sí, ganadero y agricultor en los municipios de González, Maldama y toda esa región. Vamos a hablar de ganaderos de Tamaulipas. Sí. Te digo quién es. Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es un gran ganadero y hasta presume los ranchos. Él dijo cuando llegó en el 2016 como candidato a gobernador y fue gobernador, dijo que en Tamaulipas había 3.500 ranchos abandonados y tomados por la delincuencia organizada. Y cuando se fue dijo que solo quedaban 1.500. ¿Y los 1.500 dónde quedaron? Según dicen las malas lenguas de sus amigos, pues se los quedó él. Y uno muy aquí cerquita, aquí en la Vicente Guerrero, a la que el grupo de giras, su equipo de giras, dijo que sembraron árboles brasileños que fueron traídos porque el señor no quería pisar ni la tierra de la Vicente Guerrero. Es el señor Cabeza de Vaca, es un ganadero próspero. Y su padre lo fue en algún momento dado, porque hasta Premio Nacional de Ganado Brangus, algo así. ¿Cómo? Brangus. Le dieron Premio Nacional los ganaderos al señor Manuel García Uresti, que en paz descanse. Ellos sí se tomaron muy en serio el proyecto de la reconversión del campo. En una época se propuso esa reconversión, o sea, dejar la agricultura
para convertir al estado de Tamaulipas en ganadería, en un estado ganadero. Obviamente no prosperó, porque imagínate cuánto te cuesta un semental, ¿no? Y los pies de cría y todo eso. O sea, Bueno, un hasta dineral. Jicotenca. Y luego, ¿de dónde van a sacar alimentos sí. si no hay agua, si hay no sé qué? Infamia. O sea, para manejar un ganado estabulado, como lo hacen en Chihuahua, Sonora, parte de Nuevo León, pues requieres poquita tierra, ¿sí? Pues necesitas mucha agua, necesitas mucho alimento, Insumos. sí. Miren, Y te va a dar una carne de calidad. Pero imagínate un campesino que trae una vaca toda chingada, flaca y trasijada. ¿En cuánto la puede vender y quién se la va a Ni comprar? quién se la va a hombre? comprar. No, y le tiene que dar de comer y... O come la vaca pero, o come él. pero además no la tienes que no puedes venderla así como No. así, tienes que estar afiliado a la Unión Ganadera. Además, Tienes que tener el fierro de la Unión Ganadera. Es que el corporativismo Le ha hecho daño a todos. Sí, la y producción. estamos hablando desde la época del PRI. o sea, Claro. pues el corporativismo a través Claro, de la CNC para claro. los campesinos. Todo eso es lo que hay que de verlo en la la mesa. CNOP, de los pequeños propietarios, de la Unión Ganadera. O sea, todo ese corporativismo le ha hecho daño al país y le ha hecho daño al campo, porque los privilegios o los apoyos federales se otorgan a través de esas organizaciones. Ojalá y Claudia Sheinbaum Se otorgaba. diseñe un programa, pero Sí. que sin caer en el corporativismo, ¿no? Porque lo hemos visto ahora con lo que ocurre con las delegaciones de bienestar. Funcionan nada más para sus delegados, pero no para el resto de la gente. Fíjense, rápidamente, el tema de la política o los políticos y el campo es en Tamaulipas especialmente subrayado, porque en otro tiempo se apropiaron los políticos de grandes extensiones de tierra, no solamente políticos tamaulipecos, neoleoneses, de Chihuahua también llegaron. De Chiapas, Jorge de la Vega Jorge de la Domínguez. Vega aquí tenía un rancho enorme. Impresionante. Andrés Caso Lombardo. Sí, o sea, de ese nivel. ¿Y qué ranchos creen ustedes que podrían tener? O sea, los usufructuados. Pero además es como una especie de moda, ¿no? Al político que llegó y que no sé qué, lo primero que se le ocurre es tener un rancho, ¿eh? O sea, llegó porque le fue bien, hizo negocios en algunas otras cosas y a comprar el rancho. Eso era así. Con Martínez Manutú, en aquel entonces, también llegaron cualquier cantidad de personas que se hicieron de ranchos. Gobernadores y exgobernadores, ¿no? En su momento. Bueno, No hay uno solo que no tenga rancho. exgobernadores. Todos. Exgobernadores. Todos tienen rancho. A ver, Tomás Yarrington Rubalcaba. Varios ranchos. Sí. Eugenio Hernández. Eugenio Hernández. ¿eh? Y ahí le puedes seguir. Y ahí te sigues. Bueno, Enrique Cárdenas tenía Enrique toda Cárdenas. la Sierra de Maratines para él, obviamente. Entonces, aquel que dijo, yo lo recuerdo muy bien cuando el derrame del pozo de Ixtoc. que dijo, y vinieron y le preguntaron, porque el derrame, el crudo llegaba hasta el Golfo, acá en las costas tamaulipecas, y le preguntan a don Enrique que en paz descanse. Yo quiero creer que descansa en paz. El señor contestó, ¿cuál es el problema, hombre? Vamos a tener peces más gordos y cachetones. Esos eran nuestros políticos. Sí. Y esos son los de muchos de hoy, porque miren ustedes, apunto datos, porque lo que estamos hablando es que son los grandes productores los que se están manifestando. Hay en México, según datos del Registro Agrario Nacional y otras fuentes, el número de ejidos en México varía, pero se estima que son entre 30,000 a 32,000. Sí. Estas cifras se refieren a incluidos los ejidos como comunidades, aproximadamente 30,570 núcleos agrarios. Sí. Para el 2018 no es una cifra de hace 20, 10 años, es una cifra actual del 2018. Es decir, en México siempre hemos hablado de dos Méxicos, el México del norte, mecanizado, productivo, y el México del sur, que quiero que sepan que en México del sur es el más sufrido, el de más carencias, el México que aún mantiene su producción social como comuna. Es decir, comunal es tener 3 surcos de tierra para sembrar frijol y maíz
calabacitas, chile y lo que se dé. Y en el norte del país, los grandes productores, estamos hablando, que tienen entre varios miembros de sus familias hasta 10,000 hectáreas de tierra. O más, y no son latifundistas. Cuando Eso era, es Yo más conozco varios grosero. ranchos Sí, yo de más de también. 10,000. cuando era Aquí. hasta 100, pero con la reforma de Salinas de Gortari, pues, Del hubo 27 constitucional con hasta los Sí, ejidos sí. se pudieron vender, Sí, se privatizaron. se privatizaron. Sí, sí. Y hay 1,500 ejidos aproximadamente, según datos, que ya quedaron dentro de la mancha urbana. ¿Y dónde crees que quedó las concesiones del agua, el derecho que tenían al agua? En esas. Pues se los friegan las industrias, o sea, Ah, los sí. embabucan, les compran los terrenos y con ello va la concesión Y del ahí tiene el agua. agua, o claro. sea, bueno, pero eso mismo pasa en estos, pero igual pasa con con el sector social, no solamente los que quedaron ya dentro de la mancha urbana, los que están fuera de la mancha urbana, los que están en el área rural, pues no son los que explotan ni más el agua. Los Las que explotan más el agua, concesiones. las concesiones, pues son los ganaderos, son los grandes agricultores, los medianos agricultores. Los acaparadores. Esos son los que acaparan las concesiones del agua. Y mucho tiene que ver, y ojalá y también ahí le den la sacudida, pues la Comisión Nacional del Agua, que desde tiempo atrás ha sido un espacio para cuidar los intereses precisamente De esa gente, esa claro, gente. claro. Tú vas ahí y haces una solicitud a la Conagua, tú como pequeño, como campesino, como pequeño propietario, como ejidatario, y te mandan por un tubo. Te dicen Dice- que no, que porque no hay permisos. La Ley Nacional de Aguas Nacionales ha permitido la transmisión de derechos de las concesiones. Bueno, ahí está, Ese es el mercadeo. punto, el mercadeo de los que tienen concesiones, grandes concesiones. Bueno, yo recuerdo que a Vicente Fox le han hecho una concesión que ya pasa los 100 años y se las vuelven a renovar. Sí. O como a las empresas refresqueras, como son productoras, dan empleo, y esto y lo otro, las concesiones de agua son vueltas a dar y vueltas a dar por décadas y décadas y décadas. Por eso tenemos una crisis de agua, de hídrica. Ahora se le llama estrés hídrico. No quieren decir sí sabemos, todo el mundo sabe que las Coca-Colas, las cervecerías utilizan el agua potable para hacer sus embotellados. Entonces, esta transmisión de derechos de la Comisión Nacional del Agua, de los permisos al agua, provoca la especulación, el mercado negro de títulos de agua. Se han presentado casos donde grandes corporaciones, banco incluidos, incluso particulares, concesiones, lo que contraviene al mismo artículo 27 de la Constitución y genera entonces una inseguridad hídrica y entonces permite que estos señores dueños de las concesiones del agua, como estos descarados y cínicos de los Levarón en Chihuahua, encabecen manifestaciones Claro. y cierren carreteras y todavía tienen el descaro, y extranjeros además, vengan y agritonen a que están robándoles a ellos el agua. Perdón, Al revés. los Levarón le niegan el agua a los rarámuris, a los tarahumaras, por el amor de Dios. No tienen perdón de Dios Ha estas habido gentes. casos de gobernadores que han construido presas particulares. Sí, Ahí, sí, sí, sí. entonces- Ahí está Duarte de Chihuahua. Sí. Y le niegas el agua, le evitas que el agua fluya a los ejidos. Sí. Y si le quieren, se las vendes. O sea, son tan descarados y cínicos. Y han desviado arroyos, se han desviado Todo, ríos, se han todo. hecho... Se han robado barbaridad. todo. Sí, sí. Y aquí, bueno, aquí lo que dice Mari, aquí lo de la presa Vicente Guerrero, ese proyecto efectivamente se Sí, dio. hace falta modificar la política agraria definitivamente, sí, pero hay que hacerlo agresivamente también. Yo pienso que estamos en un momento en el que el país está en un parteaguas. Si la presidenta de la República se achica, van a ganar los señores feudales, dueños del agua y del cultivo en México.
Y aquí no se vale achicarse, porque esta presidenta del país tiene el apoyo de 33 millones de mexicanos. ¿Cuántos representan ellos? Dueños de negocios. Bueno, pues uno que otro puede ir a la cárcel. No es que haya represión, hay justicia, hay un nuevo poder judicial que no puede permitir que unos bandidos como estos que están haciendo mal uso de las aguas nacionales vengan y gritonen y cierren carreteras. A mí me parece que hay que sentar un precedente. ¿Y cómo? Con la ley en la mano, que no les tiemblen las corvas. Así es. Cerramos, Juan Sánchez. Sí, contra los transportistas, pues también es necesario apretarles un poquito porque ellos mismos se encargan de el contrabando de aparatos electrodomésticos. Y huachicol. Se encargan también de el contrabando de combustibles, se encargan también del transporte de indocumentados, ¿sí? Y no reportan a nadie. Sí, además yo no sé qué tiene que ver un señor transportista protestando cuando tiene 100, 200 tractocamiones ahí. Imagínate lo que le ingresa todos los días y por lo que cobra de fletes por transportar cárnicos o productos perecederos, ¿no? ¿Y esos qué? ¿Y esos a quién le pagan? ¿Qué es lo que quieren? Ellos no están pidiendo apoyos, están pidiendo seguridad en carreteras. Sí, pero ellos mismos son los que han provocado violentadores de la seguridad. Claro. Sí, no podemos tampoco exculpar a las policías. No. Porque son iguales de bandidos. Ni la responsabilidad del gobierno para garantizar seguridad en las carreteras. Sí. Pues eso bueno, perdón, yo interrumpí. No, pero sí, yo... Mira, es que la recaudación que se hace vía peaje, tampoco los particulares concesionarios tampoco la aplican para montar sistemas de seguridad carretera. ¿Sí? Ese es un negocio de particulares y lo estamos viendo aquí con la Rumbo Nuevo, ¿sí? Que acaban de concesionar. Oye, es un insulto que al gobierno estatal le vayan a dar 6 millones de pesos anuales. Imagínate, eso se los van a ganar al día. Yo para cerrar solo quiero mencionar que yo estoy en desacuerdo en todo esto que están armando los grandes productores, los dueños de la tierra y los dueños del dinero y los dueños de las grandes empresas productoras y ganaderos y empresarios. Los que están en contra de la 4T y en contra de Morena y en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum están en las carreteras. Pero lo que quiero comentar es, al margen de todas estas personas que han estado protestando, y yo me pregunto, ¿dónde están las organizaciones campesinas aliadas de la 4T? ¿Dónde quedaron los Reyes de San Fernando de la Central Campesina Cardenista? ¿Dónde quedó Lupe Bernal, Lupe de allá de Aldama? ¿Dónde quedaron los Reyes, los hermanos Reyes? Es decir, la ciudad ya sabíamos que ha desaparecido en Tamaulipas, pero la Central Campesina Cardenista nadie la dejó crecer, no la han apoyado tampoco, y ahí están tocando puertas, haciendo marchas, haciendo mítines, protestando de una manera pacífica donde debe ser, pero no han crecido porque nadie le importa, y qué triste, no les importa el destino de los productores sociales también. Y no hay una contraparte de la vieja izquierda que le responda a estos grandes latifundistas y señores feudales en una contrapartida, en un reclamo, porque toda la vida han tenido todos los apoyos, y estos del sector social han ido arrodillados a pedir que los apoyen, y no han crecido las organizaciones que le den aliadas de la 4T, no hay, pero también es falta, ¿cómo le podremos decir? Hay una incapacidad de quien dirige las políticas no solamente agropecuarias, sino de política, de gobernanza, a nivel federal, y no se diga a nivel local. Estoy hablando del secretario general de gobierno de Tamaulipas, que no arregla ni una pelea de perros. El secretario de Agricultura, con todo mi respeto y que tiene mi admiración,
Tiene 2 personas a su lado que le saben al campo, que fueron dirigentes campesinos y que fueron secretarios en su momento. Perfecto, Solís. Perfecto Solís Alanís y Juan Báez. ¿Dónde están, carambas? Ustedes conocen cómo está el campo. ¿Qué les ha faltado? ¿Recursos? ¿Ganas? ¿O no tienen el apoyo de quien debe tenerlo? Y a nivel federal, Rosicela, la secretaria de Gobernación, tarda 3 días para condolerse de la muerte de un alcalde de Uruapan, Michoacán. Imagínense ustedes con los plantones en las carreteras. Tiene tanto trabajo la ex compañera periodista que anda dándole nombramientos a gente como Montserrat Arcos. Y cierro. Pues muy bien. Gracias, Juan Sánchez Mendoza. Gracias a Mari Jaramillo Alanís. Y por supuesto, el tema de la cuestión de la ley de aguas, tendremos que regresar con esta para ver en qué deriva, porque ahora mismo está en proceso de llevarse ante las instancias legislativas correspondientes y ahí se llegarán a los acuerdos. Pero una parte de esto, pues es también lo que están pidiendo los productores agropecuarios es modificaciones a esa ley, cómo va, y bueno, va a dar para tema. Gracias, Mari, gracias a usted que nos sigue en La Portada MX.